Listo. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Muy buenos días para todos. Vamos a comenzar con los temas del reciclaje y el proceso. ¿Listo? Entonces, nos dice qué es el reciclaje. El reciclaje consiste en obtener una nueva materia prima o producto mediante un proceso físico, químico o mecánico a partir de productos y materiales ya en desuso o utilizados. De esta forma conseguimos alargar el ciclo de vida de un producto, ahorrando materiales y beneficiando al medio ambiente al generar menos residuos. El reciclaje no surge solo para eliminar residuos, sino para hacer frente al agotamiento de los recursos naturales. Listo, entonces, el anterior tutorial les dejé un trabajo sobre investigar cuál es el proceso de reciclaje, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser ejemplos de procesos de reciclaje? Señores, señoritas, ¿cómo pueden ser los ejemplos de un proceso de reciclaje? Aquí nos habla que el proceso de reciclaje es reutilizar un producto o darle un nuevo uso, ¿cierto? Eso es el reciclaje. Entonces, ¿cuál puede ser un ejemplo de un proceso de reciclaje? ¿Qué me pueden decir? Que, que les pongo un ejemplo, yo digo, eh, las botellas de plástico, ¿sí? Entonces, el proceso de reciclaje sería fundir el plástico y hacer moldes de madera, moldes que simulan ahora como si fuera madera para construir casas, para construir eh, salones, puede ser, ¿sí? Entonces funden el plástico para volverlo a utilizar. O quien utiliza la botella de plástico como le da unos usos más, lo vuelve y lo llena con agua, o lo llena con su bebida y lo vuelve y lo utiliza para hacer deporte, no sé. Ahí es reuso, ¿cierto? Reciclaje sería el primer paso, donde se vuelve y se utilizan el mismo material para darle un nuevo uso, ¿listo? Darle una nueva vida útil. ¿Qué me dicen? ¿Cómo puede ser un proceso de reciclaje adicional? Profe, pues yo investigué con Sí, las botellas de vidrio, ¿no? Pues primero inician su recolección, luego proceden a clasificarlas pues por tipo, por tamaño, bueno, todo. Luego las someten a un proceso de limpieza química donde pues eliminan cualquier tipo de residuos para luego triturar el vidrio, fundirlo y volverlo a reutilizar ya nuevamente. per- perfecto, muy bien, Karen, gracias. ¿Cuál más? ¿Quién más investigó otro proceso de los que hicieron en el anterior trabajo puede ser o cómo puede ser un ejemplo de reciclaje o de reuso de un producto? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa, señores, señoritas? Yo estoy viendo aquí para un lado porque tengo dos pantallas. En la pantalla que estoy acá veo el módulo y en la pantalla que estoy acá los veo a ustedes. Veo el Teams. Bueno, quiero que, quería que me den unos ejemplos adicionales, pero bueno, vamos a ver. Entonces, muy bien por el ejemplo que nos pone Karen, esa es la manera como, cómo se reutiliza el, el vidrio. ¿Listo? Muy bien. Eh, vamos a seguir entonces. Todo este proceso de reciclaje pasa por varias fases. El reciclaje comienza en entornos industriales y domésticos mediante la separación de los materiales. El siguiente paso consiste en la recuperación de estos materiales por las empresas públicas y privadas y su posterior traslado a las plantas de transferencia. Entonces, algo que hay que tener muy en cuenta, que de pronto no nos fijamos, ¿sí? Algo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer esos procesos de reciclaje, esos ejemplos que estábamos mencionando, ¿sí? Dónde comienza esa parte? En la separación, como nos dice aquí, ¿sí? El reciclaje comienza en los entornos industriales y domésticos, pero
mediante la separación de materiales. Porque ¿qué pasa cuando no se hace separación de materiales comenzando desde la casa o en la empresa o en cualquier otra parte? ¿Sí? Muchos productos, muchos productos que podrían tener un proceso de reciclaje o de reuso, no se hacen porque están demasiado contaminados con otros materiales. Entonces es muy bueno empezar a entender que el proceso de reciclaje, el proceso de descontaminación, de cómo yo apoyo el medio ambiente, comienza con nosotros, haciendo la separación de materiales. Como ustedes leyeron, este es lo que propone el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, ¿cierto? Estos que están aquí, los 3 tipos de reciclaje, ya los vamos a ver más adelante. Pero ahí comienza el proceso en el cual nosotros afectamos directamente un producto, ¿sí? ¿Y cómo podemos hacer el reciclaje? Si ustedes de pronto han ido a la reserva de aquí de EMAS, ¿sí? Que se hace, eh, se pueden hacer visitas allá. ¿Qué pasa? Que EMAS a veces no puede procesar mucho por decir así, los desechos que se botan, porque vienen muy contaminados con otros productos. Pero ellos cuando sí miran las bolsas por colores, ellos sí las van separando, porque se puede reaprovechar. ¿Sí? Esos que los pueden reaprovechar, listo, le hacen el proceso de reciclaje y todo lo demás, pero entendiendo que es importante la separación, ¿sí? Y los productos que sí les pueden hacer separación, les hacen el proceso de reciclaje. Y los que no tienen separación, que los recogen así todos juntos, ellos los tienen que enterrar en unos terrenos, ¿sí? Si de pronto alguien ha ido, ¿qué pasa cuando se entierra la basura como lo hacen ellos? Esa es una de las maneras como ellos lo procesan. Ellos lo entierran y la basura empieza a segregar un gas, ¿sí? Empieza a segregar un gas que ese lo pueden utilizar como a veces, no sé si de pronto alguien ha ido, y en los terrenos tienen unas chimeneas y lo están quemando constantemente, ¿sí? Cosa que se puede reutilizar. Se dice que el 70% de todos los desechos se pueden volver a utilizar, pero ellos no aprovechan sino como el 5 o el 10% los que los pueden reutilizar, porque la gente no hace la separación. Al hacer la separación, yo comienzo el proceso de reciclaje. Le doy el primer paso para que lo hagan las empresas públicas o privadas. Pero si yo no lo hago, ellos no van a tener la facilidad y el costo, el incremento va a ser muy, muy alto para que ellos lo puedan realizar. Por ende, ellos hacen este proceso de enterrar la basura y, y tratan de reaprovechar al máximo lo que ellos puedan, pero ese proceso es muy costoso, ¿sí? Y esta basura, miren ¿qué pasa? Como si lo entierran en el lote, ¿sí? El lote, hay una parte donde sale como una chimenea pequeñita, donde por ahí sale el gas, ¿sí? Porque si ese gas se acumula, va a llegar a un punto en el que pum, pues explota, ¿sí? Eso es como una bomba el gas. Entonces, por eso ellos tienen que hacer ese proceso con los demás tipos de desechos. Entonces, es muy importante en esta primera parte entender que la separación, antes lo mirábamos, ojalá pues lo vean ahora de manera diferente, pero antes lo mirábamos como simplemente perder el tiempo, ¿sí? En el peor de los casos, pero vemos que es demasiado importante, ¿sí? Porque ahí comienza el proceso de reciclaje en el cual muchas empresas pueden reutilizar esos productos, ¿sí? Principalmente, ¿por qué se debe hacer el reciclaje? Porque el plástico dura cerca de 500 años en hacer su proceso de biodegradación, ¿sí? Pero si le damos un nuevo uso, por eso yo les puse el primer ejemplo del reciclaje, del por qué, del cómo se hace el proceso de reciclaje del plástico, ¿sí? Hay empresas que se dedican a armar, coger el plástico, fundirlo, limpiarlo, todo lo demás, fundirlo y hacer nuevas piezas, ¿sí? Como puede ser, como si simular troncos de madera, ¿sí? Para construir o simular, mire, otra empresa muy, muy interesante que ellos hacían procesos de coger el plástico y fundirlo en piezas como decir tipo Lego para hacer construcción, ¿sí? Y miren, es buenísimo porque ¿cuál es la durabilidad de esas casas que construyen con ese tipo de material? 500 años, porque eso es lo que se demora en biodegradar el material del plástico. Una casa promedio no dura más de 100, 200 años, mucho, ¿sí? Entonces, eh, el proceso de separación es muy importante que lo empecemos a realizar para que las empresas puedan hacer el reaprovechamiento, ¿sí? de estos materiales y no se genere tanta contaminación
de que las empresas tengan que estar creando y creando y creando plástico nuevo y creando plástico nuevo porque así lo exigen los clientes o los consumidores de los productos. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí nos voy a explicar qué es lo que hacen las empresas. En estas plantas se almacenan y se compactan grandes cantidades de residuos para su posterior transporte en grandes cantidades hacia las plantas de reciclaje, llamadas plantas clasificadoras, ¿sí? Donde pueden hacer los traslados, los compactan y tratan de hacer lo máximo, la máxima clasificación posible para intentar reaprovechar lo que más se pueda. Es aquí cuando se hace una separación exhaustiva de los residuos. En estas plantas encontramos en algunos casos plantas de valoración o reciclador final, donde se obtienen nuevas materias o productos, se almacenan los materiales en grandes vertederos, o bien se produce energía, como es el caso de las plantas de biogás. ¿Listo? Como les comenté, ese es el proceso general. ¿Cómo lo hacen, como decir aquí en Pasto, que la mayoría somos de Pasto, cómo lo hacen en la planta de reciclaje de EMAS que queda la vía Saco, lo hacen de esa manera, que reúnen los desechos tóxicos, todo lo demás, ¿sí? Los desechos tóxicos, todos los tipos de desechos, perdón, los compactan, los clasifican, ¿sí? Y lo que no se puede reaprovechar todo, lo entierran. Toda basura genera un gas, ¿sí? Que ese gas a veces se puede aprovechar, a veces no. Depende pues de la capacidad también de la fábrica, pero pues no es muy rentable ese tipo de gas. En fin. Pero miren que, ¿cuál es el punto de esta primera parte? Que comencemos a hacer los procesos de separación, que entendamos que hacer la separación de los desechos que nosotros tengamos en casa o en empresa es realmente importante. ¿Sí? Es realmente importante. Entonces, la próxima vez que vean pasar ellos sí están clasificando cuando les ponen errores. ¿Listo? Sigamos entonces. Estrategia de tratamiento de residuos. Entonces nos dice, el reciclaje, al margen de su complejo proceso, es uno de los puntos básicos de estrategia en el tratamiento de residuos. No es tan complejo hacerlo, pero se puede hacerlo. ¿Qué es lo que se hace? Entonces nos dice algunos procesos para reciclaje, nos dicen que se pueden empezar a hacer es reducir acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos. Entonces, cuando nosotros hacemos el proceso de separación, reducimos la cantidad de, como decir, de plástico nuevo o de elementos o de químicos que se puedan reutilizar, que se puedan reaprovechar, ¿sí? Estamos contribuyendo al medio ambiente de manera directa porque se pueden reutilizar. El costo para las empresas es básicamente igual, ¿sí? En volver a utilizar en hacer plástico nuevo o reutilizar plástico que le venden este tipo de empresas. Entonces, para ellos no va a haber ganancia o pérdida, pero para todo el mundo sí va a haber ganancia porque es menor contaminación. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Siguiente. Entonces vemos aquí. También se puede hacer a través de las estrategias de reciclaje, reutilizar los productos, ¿sí? Acciones que permiten volver a usar un producto para darle una segunda vida, con el mismo uso u otro diferente, ¿sí? Entonces yo quisiera escucharlos también, para que ustedes me digan, ¿cómo se puede reutilizar un producto? Cualquiera, el que ustedes digan, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Que yo les ponía el ejemplo al principio de compramos una botella de agua de plástico y creo que las botellas de agua de plástico normal se pueden rellenar creo que hasta 10 veces con un líquido y no causa ningún tipo de enfermedad, ¿sí? Ahí estamos reutilizando esa botella de plástico que es desechable. ¿Listo? ¿Cómo más se puede hacer un proceso de reutilización de un producto? ¿Qué dicen? Profe, pues en mi caso, las bolsas cuando uno va a comprar, pues las reutilizo aquí en la casa, ya sea para guardar basura, en las canicas del baño. Muy bien, perfecto. Ahí están reutilizando las bolsas, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Cómo más puede ser otro ejemplo de reutilización? Muy bien, Karen. Perfecto, ya tiene dos. ¿Qué dicen? Otro ejemplo para continuar. ¿Cómo puede ser?
por el chat, así se escríbanlo el chat si de pronto les está fallando el micrófono. Otro ejemplo para continuar. Con la ropa se puede reutilizar haciendo, por decir, limpiones para desempolvar, para lavar. Reutilización de ropa vieja. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, sí, muy bien. Y muy bien, Melissa, perfecto, ya le pongo su puntico aquí. Listo, muy bien. A ver. Angie nos dice las cajas de los productos, listo, para guardar cosas, perfecto, sí, muy bien. De pronto, quien vive acá en Pasto con el cartón, con esas cajas, los utilizan, yo lo he visto en los supermercados, para llevar, para ya no utilizar bolsas plásticas, utilizan las cajas, ¿no? En el D1, en el Justo y Bueno, lo utilizan así. Muy buen ejemplo. Lida, perfecto, el cartón para hacer manualidades, para utilizarlo en cosas de la casa o en, ¿cómo se llama? En artesanías, puede ser también. Muy bien, perfecto, listo. Estamos reutilizando un producto. Perfecto, muy bien, qué chévere. Siguiente estrategia del tratamiento de residuos, ya es el proceso de reciclar, ¿sí? Que ya lo hablamos, conjunto de las operaciones de recogida y tratamiento de residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. Entonces, ¿cuál puede ser un ejemplo para reciclar? ¿Cuál puede ser un ejemplo de reciclaje en el que se coge un producto y se lo vuelve a utilizar en otro nuevo? ¿Sí? Se aprovecha los componentes que tiene y se lo aprovecha en otro nuevo. Listo. Héctor, muy bueno el ejemplo de reutilización con lo del agua, perfecto, ¿sí? El agua lluvia. Vamos con un ejemplo de reciclaje de los que ustedes investigaron la clase pasada, puede ser. ¿Cuál puede ser un ejemplo de reciclaje? ¿Qué dicen? Profe, lo de los desechos de cocina también investigué. Pues esos ayudan a realizar abonos orgánicos que son pues buenos para las plantas. Muy bien, Karen, perfecto. Sí, muy bien. Se los acumula, se los organiza y se los pone para las plantas. También sí, para las plantas, lo he escuchado muy bien, lo utilizan y tengo entendido que las frutas o los vegetales que se coseche con este tipo de abono eh, tienen mejor resultado, ¿sí? Tienen mucho mejor resultado en cuanto a sabor o forma o tiempo, creo que es, pero da mucho mejor resultado. Sí, muy bien. ¿Qué más? Dos ejemplos más de reciclaje para continuar. ¿Qué dicen? Ya, Carlos, el reciclaje el plástico para volverlos a utilizar, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser un ejemplo más claro? ¿O qué más? ¿Quién dice otro Profe, de ejemplo? los CDs. Profe, de los Sí, CDs. ¿cómo puede ser? Yo estuve leyendo, que el principal componente de los CDs es el policarbonato y cuando ya lo reúnen en las casas informáticas y todo esto, este proceso, en las industrias reutilizan todo esto para hacer estuches en la fabricación de gafas, estuches para las joyas, carcasas. Perfecto, qué bueno, qué bueno. Está Con, muy bien, muy con, bien. Reutilizan ese material. con los CD yo miré que hacen manualidades también, cuadros. eh, Miré un video incluso que hacen demasiadas manualidades con ello. Y con las botellas también se pueden sembrar matas, hacer alcancías. También se puede hacer muchas manualidades. Listo, bueno, puede ser un poquito más como reutilizarlo, dice, ¿listo? Muy bien. Reciclaje es como volverlo un nuevo producto, ¿listo? Pero está bien, está muy bien. A ver, Luz Dari nos dice, las llantas y neumáticos las están utilizando para adaptarlas en los parques. Ese es un proceso de reutilización. ¿Listo? Reutilización. ¿Listo? Muy bien, Luz Dari. Angie nos dice, los corchos de cerveza o bebidas en lata
lo utilizan para crear brackets. Ah, bueno, listo, ese es un proceso de reutilización. Bueno, puede ser, muy bien, funden el aluminio y lo utilizan para ello, ¿sí? O funden el metal y lo utilizan para ello, muy bien, ¿sí? Cartón prensado para elaborar muebles. Perfecto, Héctor, muy bien, muy bien, ¿sí? Fernanda Ruales. Fernanda Robles, sí. El aceite de cocina usado para convertirlo en biocombustible. Ah, listo, muy bien, sí. Yo creo que le expliqué también ese ejemplo y está muy bien, ¿sí? Que le hacen un proceso de filtrado, todo lo demás, y se convierte en un combustible, lo que se dice. Paolo nos dice, el papel se lo recicla, se hace manualidades y a la vez se hace papel ecológico. Muy bien, las manualidades reutilizar o el papel ecológico creo que es el proceso de reciclaje. Muy bien, listo, muy bien los procesos de reciclaje. Entonces, que nos quede bien claro que para el tratamiento de residuos están esas tres acciones. Reducir, volver a utilizarlos, ¿sí? Para que no se creen más de esos productos que su tiempo de biodegradación puede ser muy extenso, ¿sí? Reutilizar, darle un nuevo uso al mismo producto sin hacerle alguna modificación básica, ¿sí? Y reciclaje es como, por decir, destruir el producto para volver a aprovechar esos elementos en uno nuevo. ¿Listo? En uno nuevo. Muy bien. ¿Listo? Muy bien los ejemplos. Bueno, ¿cuáles son los tipos de reciclaje a nivel de separación de residuos? Que ya lo vimos en la primera parte, que recomienda el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿sí? De Colombia. Para el año 2020, para este año creo que comenzó, sí, para el año 2020, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo recomienda estos tres tipos de reciclaje. No quiero decir que no existan más, ¿sí? Existe el amarillo, existe el azul, existe el rojo, ¿listo? Pero pasa que a nivel de conciencia las personas no se dan cuenta de la importancia del por qué se debe hacer la separación de estos residuos, ¿sí? Entonces, un muy buen primer paso, ¿sí? Para poder avanzar en lo que se ha hecho es clasificarlos en el basurero rojo, basurero verde o basurero negro, ¿listo? En el cual, como decir, estos elementos que están en el basurero o bolsa blanca, que es el plástico, el cartón, el vidrio, el papel o los metales, ¿sí? Tienen un proceso de un proceso perdón, de reciclaje que es similar y se pueden separar muy fácilmente estos tipos de productos, ¿sí? Como si usted mete en una bolsa solo plástico, solo cartón, solo vidrio, papel o metales, yo creo que cualquiera abre esa bolsa y los puede separar, ¿cierto? Es muy fácil hacer el proceso de separamiento y eso implica que haya, que haya mayor reducción. Ya no se creen tanto esos productos, sino que se los puede reutilizar o reciclar, ¿cierto? Es muy fácil hacer ese proceso de separación. Tres basuras, tres tipos de basuras. El otro es el verde, para los residuos orgánicos que nos dice aprovechables, que son restos de comidas o desechos agrícolas, que nos pusieron el ejemplo muy bien las personas, que una chica creo que nos puso el ejemplo, muy bien, porque estos restos de comida tienen un proceso de reutilización o reciclaje muy similar. Perdón. Entonces, por eso es el verde es para este tipo de desechos, ¿listo? Todo lo que tiene que ver, como nos muestra aquí, cáscaras de productos, huesos, frutas, desechos orgánicos, todo lo que tiene que ver con comida directamente, ¿listo? Todo lo que tiene que ver con comida directamente, que no se pudo comer o pues, por cualquier motivo se borró bueno, listo, avancemos, puede ser justificado o no, en fin. Pero, ¿qué pasa? Ah, bueno, ahorita les hago la contextualización de los tres. Y el otro es el residuo no aprovechable, ¿sí? Que son el papel higiénico, las servilletas, los papeles y cartones contaminados con comina o papeles metalizados, ¿sí? Estos residuos son de muy difícil reaprovechamiento o reutilización de los productos. ¿Y qué pasa si los combinamos todos? Porque en la casa, por lo general, muchos hogares, no quiero decir en todos, pero en muchos hogares, todo lo mezclan junto, ¿sí? Ya nos dice aquí, miren, papel o servilletas, ¿sí? ¿Qué pasa si este mismo papel que está aquí lo mezclamos con residuo orgánico o con comida, ¿sí? Que
que se convierten en residuos no aprovechables. Y por eso toda esta basura junta, miren que si se hace el proceso de separación, se puede reaprovechar. Esos residuos orgánicos se van a poder reaprovechar, ¿cierto? Estos plástico, cartón, vidrio, papel, metales se pueden reaprovechar en productos nuevos, pero si los fundimos, ¿sí? Los fundimos, perdón, los combinamos con desechos que no, se van a convertir en desechos. Todos estos dos de acá que se pueden reaprovechar se van a convertir en desechos que no se pueden reaprovechar. Muy bien, Lida, se contaminan y por tal motivo se tienen que enterrar. Como les comenté, se dice que del 100% de todos los desechos que emite una persona, cerca del 70% de cosas se pueden reaprovechar cuando las personas hacen el proceso de reciclaje, cuando hacen el proceso de separación. Pero cuando no se hace ese proceso de separación, ¿sí? Todo se convierte en residuos no aprovechables y además, ¿qué es lo que hace en Pasto? Lo tiene que enterrar, ¿sí? Y se pierde toda esa capacidad de poder generar hasta empleo, en ello se puede generar, ¿sí? Se pueden generar fuentes de empleo porque van a tener que contratar más personas para poder hacer los procesos de reciclaje, en fin, se aumenta el proceso de la economía de un país, se reaprovecha mucho mejor, ¿listo? Entonces, ¿alguna pregunta, algo ahí de la importancia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿O seguimos? Bueno, entonces voy a leer lo que nos dice aquí sobre este tema. En Bogotá, el 27 de diciembre del 2019, antes de comenzar este año, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, MATS, ¿sí? Dice, con el objetivo de fomentar la cultura ciudadana en materia de separación de residuos a lo largo y ancho del país, teniendo en cuenta las experiencias y avances de algunas ciudades del país como Bogotá, Bucaramanga o Pereira, el Ministerio de Medio Ambiente expidió la resolución 2184 del 2019, mediante la cual empezará a regir en el 2021, ¿sí? El código de colores blanco, negro y verde para la separación de residuos de los residuos en la fuente de la siguiente manera, ¿sí? Color blanco, que ya lo vimos, ¿sí? En el que se debía botar plástico, metales, papel y cartón. Negro para los residuos no aprovechables. Verde para todo lo que tiene que ver con la parte orgánica. Bueno, entonces nos dice, este código de colores deberá ser adoptado por los municipios o distritos que adelanten programas de aprovechamiento conforme a sus planes de gestión integral de residuos sólidos, ¿sí? Y permitirá simplificar la fuente en los hogares, preparando al país para el desarrollo e implementación de nuevos esquemas de aprovechamiento, en donde se unifiquen los esfuerzos entre todos los actores de la cadena, ¿sí? Entonces, lo que nos dice ahí es como lo que hemos venido hablando, que es muy importante hacer el proceso de separación para que se active un sector de la economía que va a afectar positivamente al país en la parte medioambiental. Entonces, por eso es importante realizar el proceso de separación. ¿Listo? En la última parte nos dice, entonces, esta disposición se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Economía Circular establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, que como lo ha dicho el presidente Duque, tiene que trascender de lo enunciado a lo real, de lo enunciativo a lo real, involucrando a todos los sectores productivos para lograr desde el punto de vista operacional, o sea, desde el punto de vista de las empresas, producir y conservar y producir conservando y conservar produciendo, ¿sí? O sea, reutilizando todo, lo que más se pueda. Asimismo, contribuye a sembrar en todas las escalas de producción del país las llamadas 9R, dentro de las cuales se encuentran las de reducir, reciclar y reutilizar, ¿listo? Que están aquí, en donde la separación adecuada de los residuos juega justamente un papel importante, afirmó el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible por Ricardo Lozano. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos debe quedar hoy? ¿Sí? En esta tutoría. Que el reciclaje se puede hacer, pero no depende de las empresas, depende de nosotros, ¿sí?
de la primer fuente de producción de desechos, que son los hogares, ¿sí? Son las empresas. Ahora bien, quien de pronto se ha fijado en su empresa, todos los años, como decir las alcaldías o la gobernación o la entidad que vaya que regule, ¿sí? Como decir aquí en Pasto lo regula la Secretaría de Medio Ambiente, ¿sí? La Secretaría de Medio Ambiente, y manda a una persona a las empresas a investigar, a ver cómo están haciendo sus procesos, principalmente, como decir, en este tema de reciclaje, y exige, mire, usted tiene tantos pisos, tiene que tener tantas estaciones de reciclaje, ¿sí? Tiene que tener, si usted tiene tantas personas que ingresan a su negocio, tiene que tener X o Y cantidades de reciclaje, ¿sí? Pero tiene que tener, y bueno, le miran todo lo demás de sanidad a las empresas, pero es una parte muy importante el tener esto, y creo que es un ítem solo de la evaluación que hacen las entidades, ¿sí? Solo en el que miran si cumple o no con las estaciones de reciclaje, que son estos tres tipos de basureros. ¿Listo? Entonces el Estado lo está empezando a exigir, y nosotros tenemos que ver el por. Y el por qué es porque si no se hace separación, no se puede reaprovechar los residuos, y vamos a tener que generar demasiada contaminación. Pónganse a pensar que va a haber un punto en el que ya no va a haber lotes para poder enterrar todo ese tipo de basura, ¿cierto? Entonces, si depende de nosotros, si podemos ayudar un poquito, hay que hacerlo. ¿Listo? Muy bien para quien lo estamos haciendo. Muy bien, me parece perfecto. Bueno, entonces, ese es como el mensaje de la tutoría de hoy en esta clase, que es principalmente con el tema de humanidades en cuanto al fortalecimiento de esa parte de como profesionales para ustedes. ¿Alguna duda, alguna pregunta, o les explico el taller? ¿Qué dicen? ¿Algo que quieran participar, adicional? ¿Qué, qué dicen, señores y señoritas? O ya les explico el taller para realizar hoy. Bueno, el taller para la tutoría de hoy, ¿sí? Va a ser enviar, ya no va a ser hacer un trabajo, te los voy a dejar mucho más corto, pero más chévere, me parece a mí. Van a realizar por el grupo de WhatsApp en el que estamos todos, van a enviar un audio de 1 minuto por lo menos, diciendo para ustedes por qué es importante realizar los procesos de separación de los residuos. ¿Listo? Un audio de mínimo 1 minuto de ustedes explicando por qué es importante hacer la separación de residuos en las empresas o en el hogar, ¿listo? Donde ustedes lo quieran aplicar, o en las dos partes si necesitan mayor información. ¿Nos queda claro qué dicen? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de mañana a la medianoche. Tienen para enviar el audio al grupo. Listo, perfecto. Gracias, Paula. Gracias, Juan Carlos. Espero que los demás pues también les quede muy clara la información de hoy. Creo que es más corto hacer. O si quieren hacemos un trabajo escrito. ¿Qué dicen? No, mejor el audio. Ya no se pronunciaron. Eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en 8 días. Recuerden que cualquier cosa que necesiten me van preguntando. ¿Listo? Y como les comenté, no vayan a borrar el video de YouTube porque lo vamos a utilizar yo creo que en la siguiente tutoría, que es el examen parcial. Yo ya les voy a dar la información. Espero podérselas dar el día lunes o el día martes a más tardar, la información para que puedan realizar el examen parcial el siguiente día sábado, que lo voy a hacer muy práctico. ¿Listo? Entonces, vayan alistando cámara para el siguiente sábado porque lo vamos a necesitar en el examen parcial y en el examen final. ¿Listo? Porque estos no son temas teóricos, sino son temas más bien prácticos de conversarlos.
Nos vemos, que pasen buen fin de semana. Hasta luego. Chao, muchas gracias a ustedes.